Bueno, los voy a presentar, aunque sospecho que todos saben quiénes son. Eh, Tatiana Masu González, que creo que es una de las cineastas de los últimos 5 años, 10 años. La conozco desde muy chiquita, ¿no? Sigue siendo. Sí, eso está. No, pero alguna vez apareció con un corto en el Festival de Cosquín, me llamaba la atención, y luego ya cuando hizo Río Turbio, yo después vi Caperucita Roja, quedé absolutamente asombrado de que efectivamente había una cineasta distinta dentro de su generación. Haber abierto este doc con tu película para mí ha sido una de las... Yo hablo despacito, voy a hablar más fuerte así, ¿no? Ha sido una de las de los grandes placeres que uno se da. Ayer me decían en una entrevista de radio si había sido adrede. Sí, sí, claro que es adrede. ¿Cómo no? Desde ya que es una película fundamental para el presente. Y me preguntaban si era una provocación. Es una provocación si uno cree que las películas de apertura deben ser fáciles y películas de concesión. Como yo jamás pensé, imagínense, el Doc abrió en una ocasión con una película de 4 horas y media, en blanco y negro, de chicos que viven en el limbo. Desde ya que no me interesa esa noción de, bueno, como viene gente que nunca viene no va a venir después al festival, hay que ser, entre comillas, amable. No me parece que hay que ser amable, me parece que hay que ser lo que se es. Y tu película permitía eso. Así que tenerla acá para mí es muy importante. Son de una generación, dicho sea de paso, de la misma. O sea que va a hablar una generación también a partir de esto que vamos a plantear. César es también bastante conocido. Es un cineasta, yo lo considero antes que nada un cineasta. Ayer alguien dijo, y eso también lo considero, un pensador. Pero creo que los buenos cineastas son pensadores. O sea que me parece redundante. Eh, Volver a decir lo mismo por otras palabras. Pero también sabemos que escribe desde poesía, ensayo y ficción. Y además hace radio y hace muchas cosas. Pero mi conocerlo a él fue a través del cine. Y desde que vi sus películas entendí que era un cineasta. Y entendí que era un cineasta primero que nada. Después podemos jugar con la idea que es plebeyo, que viene de una villa. Personalmente eso es importante, pero no es lo que legitima su condición de cineasta. Podría ser multimillonario. La M por lo menos es multimillonario. Millonario. Con la M me alcanza. Depende, pues hay M's y M's en la Bueno, la M y la U. Hasta Mu. Hasta Mu, está bien. Pero en fin, no es esa la condición, ¿no? Yo creo que hay veces que se le discute a él o se lo vindica a él por esas razones. Me parece un error, ni siquiera es un error estético, es un error de lectura básica. Así que tener las dos películas de él, Al borde por un lado, como con el estreno mundial de Ulises Plebeyo, para alguien que dirige un festival es muchísimo. Y tenerlos a los dos juntos también es muchísimo. El título remite a un viejo film con Mel Gibson, pero no vamos a hablar de Mel Gibson ni de ese film, sino vamos a hablar de la relación del cine con el presente, que no puede tampoco ser el mero presente. El presente arrastra un detritus de la memoria, de prácticas, de injusticias que están allí, que están dando vueltas. Ellos pertenecen a una generación que es muy distinta a la mía, son hijos más, entre comillas o no, de la democracia, son cineastas nacidos en democracia, y me parece que eso va a permitir también ver cómo ven el presente, cómo ven el cine para ver este presente, y que no es sencillo. O sea, cómo filmar, y esta es la primera pregunta, yo no diría el fascismo en términos concretos, porque el fascismo tiene un peso mayor,
pero sí la seducción del fascismo, eso sí es constatable. Entonces, César hizo una película al respecto, vos hiciste una película al respecto en cierta medida, porque la aniquilación de un joven, en el modo en que fue aniquilado y en la forma en la que fue conceptualizado, podría ser leído en cierta tonalidad. Pero lo primero que les pregunto es eso, ¿cómo seguir filmando ahora? Para gente como ustedes que filman, les interesa la ficción, pero la no ficción, o más allá de la ficción, ¿cómo filmar este presente? ¿Cómo filmar no para estrictamente impugnarlo, podría ser, sino también para desmantelar la seducción o entender en sus partes cómo funciona, por qué atrae? Y en eso algo que quiero introducir un problema que vos decías, no sé dónde hablábamos ayer, si entre los dos o en público, la relación entre la complejidad estética y el impacto inmediato frente al entendimiento de una audiencia que cada vez también es embrutecida en sus posibilidades de, ni siquiera de interpretación, sino de recepción de una obra, llamémosle cinematográfica. Son muchas cosas las que acabo de decir, pero se pueden relacionar. Ahora Fácil, hablan ustedes, yo pregunto cada tanto. Arrancamos fácil, para Sí, las 10 sí. de la mañana. Mañana vamos a hablar de las teorías, de teorías cuánticas. Dale. ¿Quieres arrancar? No, bueno, sí, arranco. Primero, gracias por estar, gracias por esperar también, perdón por la demora. Agradezco que estén a la mañana escuchando una charla de cine. No sé si yo lo haría, por más que amo muchísimo el cine. Creo que no sé si tomarlo como un síntoma esperanzador, porque me niego al concepto de esperanza, me parece un poco tramposo. Pero no sé, el martes que fue la inauguración del DOC, en simultáneo estaba Peña pasando 2 películas en Filmi con hasta Trilce y las 2 funciones estuvieron llenísimas. Yo fui a la segunda y hablé un poco con Fernando porque me mira así y me dice, ¿es para tener esperanza o no? Y le digo, no, primero es que siempre viene bien morirse, se había muerto Delon hacía poco, entonces siempre que te morís tenés un poco de más popularidad. Pero en simultáneo estaba el doc llena, la sala también. Entonces son hechos para tener en cuenta como algo que está pasando, son simplemente hechos aislados o frutos de la contingencia. Pueden ser un poco de ambas cosas. ¿Cómo filmar el presente? Para mí es una pregunta que me hago todo el tiempo, más en este presente. Como alguien que ha filmado una película como Atenas con un subsidio del Inca, pero que ha hecho 8 películas de forma autogestionada, eh, con recursos muy limitados y que terminé encontrando en esa limitación técnica eh, una manera de explorar el cine desde otro lugar, no quedándome solo del lamento, uy, qué poco que tengo, sino hacer de esa limitación una herramienta en sí misma. Yo creo que puedo partir de la que te traía ayer, la frase de Godard, que él decía que el cine había muerto porque no supo filmar los campos de concentración mientras estaban sucediendo, no filmó el exterminio. Y entonces, si había una muerte del cine, no venía por discusiones formales o estéticas, sino por estrictamente morales y políticas. Y frente a la versión de Lehmann del Holocausto, su película Shoah de 11 horas, inmirable casi por la duración, Godard decía que él quería hacer lo inverso a Lehmann, quería encontrar las filmaciones de los nazis en los campos de concentración y hacer algo con eso. En Noche y Niebla se ven bastante imágenes muy tremendas pero son las que ya habían filmado los soviéticos una vez que liberaron Auschwitz y los principales campos de concentración de Polonia. Entonces, sí filmó después el cine en los campos de concentración de muchas maneras, ¿no? Está Capo de Pontecorvo, está la de Alan Resnais que mencionaba recién, llegando hasta la lista de Schindler y
La vida es bella, ¿no? Y en el medio hay muchas cosas. No sé, yo pienso que ahora quisiera que no quedarme simplemente en la cuestión de que el cine argentino está muerto porque el Inca está muerto, lo cual es casi real o en estado vegetativo. Pero no quiero caer en el discurso anárquico simplista de, bueno, se puede filmar igual sin el Inca. Yo filmé la mayoría de mis películas sin el Inca, pero sin embargo sé que tiene que existir el Inca y sé que un Instituto Nacional de Cine es muy importante y que por algo Lenin fue visionario no solo porque hizo la revolución más grande en la historia de la humanidad o la encabezó, sino porque fue el primero en ver que el potencial del cine para una sociedad, y la Unión Soviética nacionaliza el cine en 1922. Y se nacionaliza todo, se nacionaliza la producción, la distribución, la formación, eh, y fue muy importante. Imagínense lo que fue la década del 20 en la historia del cine, lo que sucedió en la Unión Soviética, ¿no? Einstein, Bertov, Pudovkin, en las artes gráficas Rodchenko, y muchos cineastas más, ¿no? Solamente en una década, hasta que empieza la década del 30, eh, a caer por el estalinismo. Y en esa década del 20, en los soviéticos, hay un montón para hablar del presente. Están las películas de Bertov, que directamente salían a filmar los trabajadores y lo que estaba pasando en vivo, pero también cuando hacen las recreaciones de la guerra civil rusa, Einstein en octubre o Bertov de la guerra civil en Rusia, son dos maneras muy distintas de abordar un mismo tema, pero a la vez, a mí por lo menos me generaron la misma emoción y el mismo pensamiento. Yo creo que este presente como cineasta nos obliga, por lo menos, a filmar algo, eh, a hacer algo desde el cine. No sé si filmar de forma directa solamente las marchas que están sucediendo, sino salir a buscar el pulso más inmediato del presente, como un poco intenté hacer en Al Borde, que es una película hecha muy al compás inmediato, casi como decía ayer, cuando la presenté, a un ritmo periodístico, es decir, estar en la agenda más inmediata. Pero también hay películas que filman en presente el futuro, ¿no? Un ejemplo emblemático es La Chinois o Masculín Femení, donde se tocan temas que pareciera que fueron, son películas que parecían que fueron filmadas después del Mayo francés, por todos los temas que tocan, ¿no? La rebelión de los jóvenes, el pop, la guerra en Vietnam, el cine autoconsciente, ¿no? El método brechtiano de Godard que tanto abordó en esos años. Entonces La Chinoa es una película en presente, pero que se termina de entender o agarra una fuerza con los años. Ni que hablar, no sé, la Hora de los Hornos, una película temporal, que la ves ahora y es para ahora, y habla del presente, y es del 68. Creo que el cine tiene esa relación con la historia muy particular, muy del cine, que no creo que se manifieste en otras artes, o se manifiesta de otra manera, pero en el cine su relación con la historia es muy particular porque es como para atrás, para adelante, en espejos invertidos vos estás filmando, como decía antes, el presente, y sin querer, sin saberlo, también cuestiones del futuro. Lo único que sé es que no quiero pertenecer a una generación que se quedó impotente ante eh, esta aberrante situación en la que se encuentra el país en todos sus estados sociales, culturales, económicos, lingüísticos. Yo creo que obviamente a nivel mundial hay una atrofia en la experiencia, ¿no? Hay una experiencia atrofiada de la que ya hablaba Benjamin, que no llegó ni a vislumbrar el celular, pero un poco lo adelantó. Lo adelantó en muchos de sus textos. Aquí iba a existir un aparato que nos iba a tener más o menos como nos tiene. Y obvio que hay una experiencia que
lo primero que ve antes de ir a ver una película es la duración. Quizás antes eso no pasaba. Es muy difícil encontrar a alguien en una función que no entra, que no es como un yonki, ¿no? Hoy en día es como una abstinencia psicotrópica. Y creo que la experiencia está atrofiada y también si se atrofia la experiencia, se atrofia el pensamiento. Entonces tenemos como que, no sé si existe el término, o es un neologismo, desatrofiar la experiencia. Creo que el cine, si puede hacer algo por el presente, es dar cuenta de eso y contribuir a eso. Y hasta ahí mi respuesta. Bueno, tomo la palabra. Hola a todos, gracias por venir tan temprano a escucharnos hasta acá. Bueno, gracias Roger por la invitación, gracias César por compartir. Es complejo, no sé si tengo una posición tan clara. Sí hay algo que es que se habla de filmar siempre, ¿no? El presente. Creo que hay, o al menos para mí el cine no es solamente filmar y sacar una película y mostrar una película, ¿no? No sé, en este corto momento de mi carrera, para mí hacer cine es ya como un modo de vida y que no tiene que ver con de qué vivo, de qué no vivo, tiene que ver con cómo atravesar el mundo, relacionarse con las imágenes, con los sonidos, de pensar políticamente el mundo, la historia, la posibilidad de transformarla, de ejercer, construir, sostener colectividad, comunidad, sentido. Entonces, sí creo que, por supuesto que hay una tarea que es filmar el presente o entender cómo desde el cine podemos construir memoria, dejar testimonio, hacernos preguntas, pero creo que hay muchas otras tareas desde el cine que se pueden hacer en este momento. Digo, con instituto y sin instituto, porque digo, acuerdo con César, yo he filmado películas con y películas sin. Soy parte de un colectivo donde hacemos películas con y sin el Inca, y ya hace mucho tiempo que la plata para el Inca, al menos para los documentales, tampoco era suficiente, con lo cual, al menos dentro de la porción del Inca en el que yo podía ingresar y mis compañeros de colectivo podíamos ingresar, los fondos ya venían siendo insuficientes y gran parte de lo que veníamos haciendo venía teniendo como un apoyo a medias. Eso no significa no salir a defender cada conquista de años y años de luchar porque ese instituto crezca y mejore y se amplíe, por supuesto, pero desde ya que vamos a seguir filmando, eso sin duda. Y en ese sentido, en general, me enojo bastante con ciertos discursos que tienden más a propiciar esta cuestión de la muerte del cine, ¿no? Como si no fuera posible un cine sin Estado, por decirlo de alguna manera. Obvio que es más difícil, obvio que el privilegio de clase se incrementa, pero a veces también pasa al revés, qué sé yo. Yo esta película la hice durante 10 años en el rato libre en el que no laburaba y en el que no laburaba los amigos con los que estaba trabajando. Me hubiera encantado que también fuera una forma de vida, que me pagara el alquiler y la comida, pero no pasaba. Bueno, nada, es complejo. Pero bueno, creo que además de filmar el presente hay otro montón de tareas que tienen que ver con... Yo personalmente ahora pienso que hay un poder muy grande en exhibir cine y en discutir películas. Creo que puede ser una tarea incluso profundamente militante exhibir y discutir películas ajenas y de otros tiempos también a la hora de pensar el presente. A veces parece que nos encontráramos en un estado de excepción, ¿no? Como, bueno, nunca hubo tanto horror y lamentablemente hubo horror en el mundo desde que existe esta sociedad de clases, violenta, racista, patriarcal, destructora del planeta. Lamentablemente, periodos, no es solo este año, ¿no? Retomando no es solo este año, el peligro a veces se hace más visible, menos visible, de acuerdo a qué capas sociales toca, ¿no? Si las capas sociales que toca son las capas que tienen más posibilidad de aparecer ante una cámara diciéndolo o no, pero el estado de peligro
para un montón de sectores de la humanidad, para la mayoría de los sectores de la humanidad, iría con picos de mayor o menor crudeza, ¿no? Pero lamentablemente la historia viene siendo así y el cine viene teniéndose que hacer cargo de eso. Entonces, creo que en pensar el pasado y en cómo se salió de esos momentos, en cómo se luchó por transformar esos momentos de agudización de las violencias opresivas, hay un poder importante del cine, ¿no? Hay una cuestión de esto que decía César, ¿no? De memoria, ¿no? Una película del pasado puede ser profundamente contemporánea, puede sacudir preguntas que hoy necesitemos, puede darnos soluciones también o respuestas posibles a qué hacer con esto, ¿no? Porque parece que de repente ahí a veces circula como una cosa, veo últimamente como un poco derrotada, ¿no? Como, bueno, hay que esperar 4 años, no se puede esperar 4 años, o sea, la línea de pobreza, o sea, el 70% del país es pobre y mientras tanto vemos un genocidio por Instagram. Es una cosa... Entonces, nada, creo que seguiremos filmando, que no sé, digo, hay algo que tiene que ver con la urgencia que venía pensando y bueno, ¿qué es la urgencia, no? La urgencia puede ser salir y acompañar una marcha que nos movilice y filmarla, pero también puede ser juntarse y, como no sé, va a suceder en unos días, juntarse a pasar películas para juntar plata sostener la campaña por la libertad de los 2 presos políticos que hay. Cosas con el cine, hay muchas que tienen que ver con la pedagogía, con la educación, con abrir el debate, abrir discusiones, con proyectar, como voy a ir el domingo con mis compañeros, a proyectar películas de los 70 cubanas y chilenas y brasileras en la asamblea barrial en Ituzaingó. Digo, las cosas que puede hacer el cine en estos contextos, por suerte, son muchas y por suerte escapan y exceden a si el Inca está o no está. También hay que luchar porque el Inca vuelva y porque podamos seguir produciendo con apoyo estatal, ¿no? Pero empiezo a pensar en eso, bueno, en todas esas posibilidades que el cine tiene. También en un momento donde a mí algo que me sucede, que es que siento que la superproducción de imágenes es tal, o sea, es realmente avasallante. Uno se levanta y ve horror 1, horror 2, horror 3, horror 25, y yo vengo muy pensando en eso últimamente. Bueno, ¿cuál es el límite entre una imagen que genera bronca y nos da ganas de activar y una que nos genera miedo y nos encierra y nos vuelve más ensimismados, encerrados? Eso es una pregunta que me hago todo el tiempo y que en este contexto me interesa, por ejemplo, hacernos. No tengo una respuesta, pero sí me interesa generar imágenes y sonido y sentido, la imagen y el sonido que nos active y no que nos paralice, eso estoy segura. De hecho, retomando a Benjamin, que además es parte del título de mi película, sobre el concepto de historia, él dice algo que a mí me gusta mucho porque siempre pienso, que te lo decía el otro día, que para mí ese texto es además un texto sobre montaje y sobre cine. Él dice algo así como, bueno, articular el pasado en tiempo presente no es contarlo tal como sucedió, sino como relampaguea en la memoria en un instante de peligro. Para mí eso es una frase sobre montaje, o al menos a mí me genera una sensación que tiene que ver con esto, ¿no? Con traer el pasado hacia el presente para pensar el futuro. Y en esa cuestión de futuro, y con esto cierro, sí siento que hay otra cosa importantísima que tiene y puede hacer el cine en este momento, es intentar restituir la experiencia de lo colectivo, de lo comunitario y de poder volver a pensar un futuro, qué futuro deseamos y qué futuro estamos dispuestos a luchar por, organizarnos por, imaginar. Digo, hay algo ahí del orden para mí de la fantasía compartida, que en otro tiempo llamamos revolución y que ojalá podamos volver a llamarlo de esa manera, que para mí ahí el cine tiene un lugar importantísimo. Creo que uno de los grandes problemas de la política de nuestra última década tiene que ver con el excesivo pragmatismo. Yo no creo que el pragmatismo nos lleve a buenos lugares.
Así que bueno, nada, creo que ahí también hay una responsabilidad o una tarea, entre otras tantas, que puede proponernos el cine, tanto trayendo experiencias pasadas como ayudándonos a recoger las presentes que sí están en sus tareas, trabajos, oficios, militancias pequeñas, diarias, cotidianas, en los barrios, en lugares absolutamente escondidos y demás, intentando construir en pequeñas acciones de lucha y de confraternización esa idea de algo que hoy en día está muy desmoronado. Hoy la gente piensa en futuro y ¿qué es el futuro? Algo que está roto, una ruina. Bueno, me parece que hay que empezar a pensar cómo desde las imágenes y desde el sonido podemos empezar a levantar esa ruina y pensar que al fondo haya otra cosa que nos esté esperando. Mira, hay algo que quisiera retener de lo que dijeron los dos. Ahora, acercarme a este problema, que es el siguiente. Después volvería sobre o sea, si fuera una sesión psicoanalítica, el futuro es una ruina y uno debería decir, nos vemos la semana que viene. Quedarse con eso. Pero no es una sección psicoanalítica. Vos dijiste algo que es cierto, y ayer hablábamos con César y volvió recién sobre eso. Que es, ¿qué tipo de relación se establece hoy con una imagen? ¿Qué significa hoy una imagen para el cine? Porque hay una coexistencia de imágenes y no son todas cinematográficas. Y no estoy diciendo esto en términos de cuál sería el criterio de qué tipo de taxología habría que determinar para entender esto es esto, esto es aquello. Estoy hablando de otra cosa. O sea, el cine pretendió ser un tipo de imagen que doblegaba la mismidad. Es decir, ponía en consideración que lo que estábamos viendo ahí era algo que no se podía ver por los propios ojos de uno. Por consiguiente, introducía una dimensión de los otros, o los otros, o como querramos decir. Pero vos bien decís, ¿qué genocidio veo hoy a la mañana? El de Gaza, ¿no? Entonces uno hace así, y se transforma en una imagen que participa de un régimen de imágenes, que es un régimen por el cual toda imagen existe para inmediatamente ser sustituida por otra. Cuando en realidad el cine, cuando empezó, la imagen no era para ser sustituida por otra, era para permanecer y no ser sustituida por otra. Entonces, frente a esa indolencia que implica hoy ver imágenes constantes, ¿qué piensa un cineasta frente a eso? Porque a mí me queda muy claro, todavía la de César no se vio, pero ya se vio la tuya. Para mí es absolutamente, yo de alguna manera traté de sintetizar mi experiencia de ver tu película, que parece secundario cuando digo Julio Verne se quedó sin un lector, pero no es secundario, para mí es central decirlo de esa manera. Entonces, lo que vos produciste con la película no me permite a mí olvidar y sustituirla por otra. Me quedo con, murió un lector de Julio Verne. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo poder entender hoy para un cineasta una imagen que no habrá de ser sustituida por otra y que tiene que batallar frente a una inundación, una abundancia, diría yo, una sobreabundancia, un exceso, en el cual la imagen tiende a ser devorada por otra, desde el lugar que ustedes filman? Yo vuelvo sobre lo que decía anterior, sobre la cuestión de la experiencia. No va a estar separado lo que puede una cámara de lo que está pudiendo la experiencia humana. Creo que también uno tiene que expresar su solidaridad y su horror frente a todos los genocidios que están pasando, pero tampoco uno puede creerse el Jesús que tiene que estar cargando sobre su espalda la cruz de todas las desgracias de la humanidad. Lamentablemente no. Yo creo que en Argentina están pasando cosas bastante serias y que hay que empezar de lo chiquito a lo grande, ¿viste? Del barrio y terminar en el mundo.
a la inversa también, porque la verdad que yo veo las imágenes del genocidio de Gaza o la que sea y digo, ¿me tengo que sentir culpable? Que solamente por pertenecer al género humano. Un poco sí, pero me parece un poco problemático, me parece un poco problemático desde la moral, porque si no sería tan fácil sentirse, sería muy fácil sentirse bueno. Es estar simplemente solidario y acompañar todas las luchas que hay que acompañar, y se pierde como para mí cierta complejidad. La verdad que obviamente es un horror, por ejemplo, lo que está pasando en Gaza, pero debe haber particularidades que deben tener los gazatíes y el pueblo judío, que a nosotros se nos escapan porque no pertenecemos ahí. Y vuelvo sobre una película maravillosa, por más que me ponga monotemático con Godard, perdonen, pero Notre Musique, que aborda muy bien la cuestión del genocidio, es la película de Godard sobre el genocidio, Sarajevo y Gaza. Habla de las dos cuestiones en esa película. Y aparece Mahmoud Darwish, que es un gran poeta palestino de origen árabe. Y él agradece, le dice a la periodista que lo entrevista, israelí, le dice, gracias por lo que hacen, porque ustedes nos levantan haciendo lo que hacen. Gracias a ustedes somos un pueblo heroico, porque nos obligan con lo que hacen. Y él habla, ¿no?, de que nos llegaron las guerras de Troya desde Homero, que era un ateniense o un griego, pero no era troyano, ¿no? Entonces él dice, ¿dónde habrá quedado la guerra de Troya desde la versión de un troyano? Yo creo que estamos en pleno auge de todas estas tecnologías que nos tienen, como decía anteriormente, atados químicamente, porque se ponen en juego la dopamina, la serotonina, que son, si alguien es médico debe saber el término exacto, pero receptores, creo, que nos tienen ahí, nos tienen clavado ahí. Yo porque lo sufro de ir a las funciones, películas o de teatro, y veo gente que está con el celular y veo que no se dan cuenta que están ya en un nivel como de hipnosis, y que cuando vos le decís, disculpa, me molesta, es como el Chavo cuando le tiraban el agua y salía de la chiripiorca y quieren esconderse el celular de la vergüenza, pero es que sean como que quedaron atrapados ahí. No se puede luchar contra eso, la gente va a seguir usando el celular, o es una batalla perdida. Y la verdad que empecé a darme cuenta y dije, la verdad que es cada vez más feo ir a un lugar donde pasa eso con el celular, que digo, prefiero quedarme en mi casa. Tengo una buena tele de 50 pulgadas, sé usar Pirate Bay hace 14 años, la película que quiera ver la voy a encontrar. Pero a la vez digo, no se puede perder el ritual de ir a una sala de cine, reírte con los demás, escuchar su respiración, que te moleste, tipo el público de la Lugones, viste que es re picante, te moviste y algún señor de avanzada edad, no de tan avanzada edad, los de la Lugones son muy buenos, muy punkis, te diría. En particular, yo me pongo conservador, no tengo TikTok, no tengo nada de eso. Tengo una hija que tiene casi 13 años, entonces estoy en relación aunque no quiera porque ella me muestra cosas. Y no sé, y hay fragmentos de mis películas, las películas bien de barrio mías, que los pibitos empezaron a recortar en TikTok y empezaron a subir recortes muy graciosos, dirigiendo fragmentos y haciendo chistes con eso. Y la verdad que, ¿no? Y en vertical, y te recortaron la imagen, y decís, no, pero por lo menos en horizontal, hijo de puta, no se puede porque no se da vuelta. Me lo explicó mi hija, ¿no? Como el tío, pero ¿por qué no se puede subir así, en todo caso, da vuelta el celular, como en YouTube, por ejemplo, ¿no? No se puede en TikTok, me dijo. Va, eso es lo que me dijo, capaz que ahora se puede. Y la verdad que por un lado dije, yo quiero que los pibitos estos de 14, 15 años vean mis películas. Que la vean así, obvio que no es lo ideal. Obvio que quisiera que vayan a un cine, en una sala así. Pero no, o sea, estaría negando la lucha de clase directamente, todo lo que hay en el medio, para que un pibe no llegue a una sala de cine, o que llegue solamente en una excursión, o que
vaya a ver una película de Marvel una vez al año. Yo sigo creyendo en el poder de las imágenes, obviamente. Creo que por algo nos bombardean desde ahí, ¿no? El bombardeo de signos, de símbolos, es con imágenes. No es un bombardeo de palabras. Está bien que a veces en el lenguaje meme son importantes las palabras, pero es con imagen y obviamente entonces hay que combatir esas imágenes con imágenes, no con imágenes en negro. También es una buena experiencia, es una buena respuesta a la imagen en negro. Pero nada, como digo, yo tengo ese devenir conservador con todas esas nuevas tecnologías o con el uso excesivo del celular, pero trato de equilibrarlo porque digo, bueno, quiero que las nuevas generaciones amen el cine también. Cómo hacer, porque es verdad que es innegable que cada vez es más fácil el acceso a la información que uno quiera, o sea, encontrar los libros en PDF y todo, pero no nos instruyen para darle ese uso a Internet. Porque digo, no es que los pibes hoy, bueno, si no van a la Energo, a la FUC, no van a aprender la historia del cine. Hoy podés aprender la historia del cine armándote bien un programa solamente con Internet, pero tampoco lo van a hacer los pibes. ¿Y cómo hacer? Yo porque doy talleres, me muevo en los barrios, estoy todo el tiempo queriendo despertar el entusiasmo y el amor por el cine con los pibes desde el celular. Hoy, no sé, yo tengo chicos que usan el CapCut para editar y hacen cosas que yo no sé hacer. Es la realidad, o que yo para hacerlas tendría que ir a After Effects, después de After Effects traerlo de vuelta. Ellos los hacen todo ahí, tac, 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 tac. Alan con el celular, mi amigo, editando, ya editó. Y yo digo, pero la puta madre, yo pensaba que el avance a un programa como el Premiere fue bastante. Imagínate, antes la moviola, ahora movés el dedo así y editaste. Yo quiero que los pibes amen la herramienta del cine y estoy con esa, ¿viste? Como decía recién, esa disyuntiva conservadora y a la vez queriendo transmitir y también absorber un poco de su energía, ¿no? Como vampirearle la energía a los adolescentes es muy interesante porque uno va creciendo y se va quedando cada vez más cansado. Y después yo quería volver esto que cierro con esto. Deleuze habla en lógica de la sensación, el libro que le dedica a Francis Bacon, el pintor, que Bacon pintaba las fuerzas, dice. Bueno, yo creo que eso tiene que poder hacer el cine, poder filmar las fuerzas de este presente, sean las fuerzas anarcocapitalistas, sean las fuerzas criptobro, las fuerzas de todas las movidas políticas de resistencia que estén pasando, pero eso hay que salir a filmar, las fuerzas del presente. Yo sí voy a defender la imagen negra. Para mí es compleja la cuestión, y retomo esta palabra, esta cuestión de la urgencia, ¿no? Por un lado, es entendible y necesaria la urgencia de ir a filmar ciertas cosas que no están siendo filmadas, pero a la vez casi todo se filma. Digo, no sé, uno retoma cualquier texto del cine militante de los 70, desde un texto de Gleiser o de Cine de la Base acá, o para seguir con Palestina, que no nos queda tan lejos. Tenemos un presidente que cerró campaña con la bandera del Estado de Israel, así que nos convoca bastante el asunto. Y a mí, que soy de familia libanesa, además. Entonces, eso, ves las películas de Jocelyn Sabe en los 70, recogiendo los bombardeos. Y era esta cuestión, ¿no? Bueno, hay que filmar lo que nos está filmando y mostrar lo que nos está mostrando. Ahora, cuando eso se está mostrando sistemáticamente,
ahí es cuando yo digo, bueno, quizás es el tiempo de los montajistas y no necesariamente el de los camarógrafos. ¿No? Quizás lo que tenemos que hacer es encontrar de qué manera rescatar esas imágenes y darles un sentido y encontrar la manera de acercar esas imágenes, de que otras personas y que juntos también podamos pensar esas imágenes. Digo, sea como dice César, para mí la labor pedagógica de qué hacer con las juventudes y las adolescencias, que además, no sé, yo sentí en el último tiempo acá que se las responsabilizó mucho de lo que pasó, digamos, del triunfo de la nueva derecha acá. O sea, un montón de gente cuando recién gana Milei empieza a decir, no, es culpa de que los jóvenes y TikTok, bueno, pará. O sea, ¿qué sociedad estamos construyendo para esas personas? ¿Qué posibilidades les estamos dando o les está dando el mundo? Las clases dominantes, o sea, ¿cómo va a ser responsabilidad de un adolescente de 17 años que votó la situación en la que estamos? Entonces hay algo ahí que me quedo pensando mucho, en que hay mucha responsabilidad en seguir generando imágenes y qué imágenes generamos. Y me sigo preguntando eso, si no hay no es mayor la urgencia de encontrar, de montar justamente las imágenes que hay. Porque de alguna manera en Internet, no en Internet, pero en TikTok o en Instagram, que no sé, yo también uso, no soy un... no, TikTok tampoco uso, no logro, no puedo. No sé, no. Hasta Instagram llegué. Claro. Pero hay algo que donde toda imagen vale lo mismo, ¿viste? Vale lo mismo la señora a la que viene la yuta y le saca todas las paltas que está vendiendo que alguien que se comió unos canelones y todo vale lo mismo. Entonces ahí el ejercicio me parece que el cine al tener el montaje como corazón nos permite poner en relación, ¿no? Construir nuevos sentidos, o esto incluso lo que dice César, bueno, agarrar un pedazo de una película ahí. Bueno, ¿qué se puede hacer con eso? Un montón de cosas. Esa potencia a mí hoy me parece muy fundamental a la hora de rescatar algunas imágenes de esas que flotan entre los canelones y el vaso de Campari y en el medio hay otras cosas. O no, incluso fortalecer las preguntas sobre por qué conviven esas cosas, porque ahí también hay huellas de nuestro tiempo. Incluso en la forma en la que representamos lo supuestamente deseado, lo que supuestamente es una vida feliz a través de las imágenes. Y luego está esa otra parte, ¿no? Cómo hacer que luego eso que uno montó, esas preguntas que se hizo a través de la imagen y el sonido y del archivo y de la realidad, cómo hacer que eso la gente lo vea, que lo vea un público diverso. Eso es una tarea compleja que va desde el celular a la sala de cine, a proyectar cine en lugares que no son cines. Es re difícil porque acá, por ejemplo, no solo esta cuestión que es global, ¿no? Del celular, el exceso de imágenes, las aplicaciones, pero acá particularmente los cines en sí mismos hace décadas, o sea, en los 90 los destruyeron, los cines de barrio. Antes en Río Turbio, cuando mi papá creció, iban los mineros y veían Tarkovsky, veían Bergman. Era la empresa estatal la que programaba la sala de cine de un pueblo de 7.000 habitantes y veían eso. Bueno, eso los 90 destruyeron esas posibilidades y con eso se destruyó por completo el vínculo entre el pueblo y el cine. Entonces, ahí hay una tarea enorme que quedó trunca en ese momento. Los cines, ya sabemos, o cerraron, se convirtieron, hablando de ruinas, en estacionamientos, acá en la capital, en estacionamientos, en iglesias evangelistas, en, no sé, supermercados asiáticos. Hay cines que han sido
Entonces también quedarse en la sala de cine, que es algo que siempre voy a defender porque me encanta ver el cine, como decía César, en colectivo, llorar juntos, reírnos juntos en un lugar oscuro, no sé si hay algo mejor. Pero además hay que poder mostrar en otros lados porque está escindido, si no, a mí me encanta ir a ver las pelis de César al cine, las pelis de quien sea al cine, y voy a defender mucho eso versus la experiencia de la plataforma, ¿no? Que ese es otro tema, esto del ver cine solo. También veo cine sola, pero esa reducción. Que no, siempre soy bastante como partidaria de bisexual de las cosas, digo a veces. Como, no, bueno, no volverse conservador de todo y decir, bueno, está bien el cine y también está bien ver cine solo y también está bien no condenar el uso de TikTok y encontrar cómo podés reutilizar esa herramienta para. Creo que hay algo de eso, de lograr que te genere un interés o una pregunta, todas esas herramientas y no cancelarlas, porque también estás cancelando, cuando cancelás cada herramienta, cancelás un sector de la sociedad, sean los jóvenes, sean la gente que está en barrios donde no hay un cine o la entrada del cine sale $1 millón y etcétera, ¿no? Entonces, hay algo ahí, son muchas tareas. Pero lo bueno es que somos un montón de personas. Entonces, tampoco hace falta que todos hagamos todas esas tareas. Y eso es lo bueno de la organización y de la organización colectiva, de estrechar lazos, de que el cine también permite conectar personas de distintos contextos, que organizaciones se conozcan, que vas a proyectar a un lado y conoces a una gente y después te invitan a otro lado, de que alguien... y hay algo de eso que también es, y a esto iba antes con lo de, bueno, ¿qué es? No es solo filmar, hacer cine para mí también es eso. También es todas las relaciones humanas y sociales, colectivas, que flotan alrededor del hacer una película. A veces hay películas que no se terminan o no se logran mostrar nunca, e igual construyeron un montón de vínculos, posibilidades, preguntas, a través de la imagen y el sonido, por juntarnos en un lugar a hacer, qué sé yo. Después, a nivel forma, porque igual un poco también preguntabas eso, a mí me gusta pensar que un poco hago lo que me va saliendo, o sea, no sé si ahora hay que también. No, pero hay algo que vos permítanme ordenar un poco, ¿no? Uh-huh. Porque los dos tienden al... Perdón. No, me encanta que hablen así, no tengo ningún problema, al contrario. Pero quiero sacar provecho de las cosas que dicen, porque son como rizomáticos. Y me parece muy bien. Caótico. No, rizomático. No, caótico en otro sentido. En el buen. Por eso. Porque hay cosas que están diciendo y que me gustaría ordenarlas. Uh-huh. César entrevé que hay un problema de atrofia, ¿no? Lo dijo al inicio. Y entiende muy bien que hay algo que sucede en función de los usos de la imagen, incluso hasta tenés una lectura de un cierto determinismo, porque pareciera ser que es indetenible esos cambios, y entonces inmediatamente está la posibilidad de seguir esa deriva para ver cómo se puede pensar y hacer algo respecto del mundo de la imagen que no siga vindicando formas de existencia que son tremendas. Vos por otro lado estás diciendo una cantidad de cosas, pero quisiera detenerme y voy a traer algo que vos dijiste el otro día conmigo en una entrevista. Vos estás preocupada por algo. O sea, cuando el otro día en una entrevista hablamos que te preocupa la nitidez de la imagen, ¿sí? Hay un régimen de cómo se filma, justamente por los celulares, en donde el orden de lo visible se torna absolutamente, entre comillas, transparente. Entonces, vos decís, yo no quiero eso.
Recién dijiste otra cosa que me parece importante, que está asociada a un problema de la sobreabundancia de imágenes. Quizás estamos en la época de los montajistas, y la idea es cómo uno se apropia de las imágenes, el circulante de imágenes, para que las imágenes dejen de hacer un recorrido inútil de múltiples sustituciones para una apropiación cinematográfica, hacer algo distinto de eso. En el caso de ayer, de la Lugones, de otro tiempo, Kozaniski hizo eso con imágenes que no eran ni suyas, ni textos ni suyos. Sin embargo, el montaje de esos textos, de esas imágenes, con un texto, con ciertas formas de pensar la música, configuran uno de los documentos más extraordinarios de una nación seducida por el fascismo, y en ese sentido Francia. Pero más allá de eso, el tiempo de Kozaniski es otro, el tiempo es el de ustedes. Entonces, yo los escucho y los que veo, César no para de citar cineastas, de citar tradiciones, vos también, de hecho citan las mismas tradiciones. Ahora, lo que no hay en el usuario de esas imágenes es el saber de esas tradiciones. ¿Se entiende? Ustedes pueden pensar eso, pueden intervenir sobre eso, porque los acompaña algo que hacen algo de lo que hay distinto. Entonces, no sé si me siguen lo que estoy tratando de decirles. ¿Cómo ven ustedes esto en función de las prácticas que hacen, o son cineastas? Y la pregunta leninista, ¿qué hacer? Mirá, yo me acordaba de una película que vi hace un par de días en Movie, acostado en mi cama, sin nadie al lado, solo, en un acto de perfección, porque puedo controlar el volumen, el brillo, la nitidez, lo que sea. Y No esperes mucho del fin del mundo, de Radu Jude, incorpora imágenes del celular a imágenes de alta, filmadas con una cámara magnífica, y mete en el medio una película vieja rumana. Creo que es una película o una telenovela. No, es una película de Lucien Bratu. Exacto, una película dentro de una película, y en paralelo hay una influencer que se filma y ves cómo se filma y se pone un filtro en la cara. Creo que debe ser de los objetos más acertados que incorporan todo lo que está pasando, todo esto que estamos hablando, y lo hace película. Porque hablarlo, pensarlo, escribirlo es mucho más fácil que transformarlo en una película de casi 3 horas encima, ¿no? Una obra de arte absoluta. Bueno, viene en estado de gracia igual él, ¿no? Y también vi una película argentina que se llama El Auge 3, de Teddy Williams, que está filmada creo que con un casco de realidad virtual 360. No sé si realidad virtual. Con un 360 grados. Y me pareció también magnífica. Hasta que a lo primero como, dame cine, ¿dónde está la proporción del cine? Y una vez que entendí el código y entré en un viaje lisérgico, y una película que encima viaja por todo el mundo, muy, muy nueva. Es decir, que todavía se pueden hacer cosas nuevas, no se agotó, no lo agotó con lo que yo estoy de acuerdo, la sobreabundancia de imágenes, y no lo agotó. Pero bueno, si vamos a la edad de estos cineastas, son cineastas de su edad, de otra época, son usuarios, como vos decías, a los cuales les interesa la historia, o más o menos saben con qué están dialogando en términos históricos. Y yo creo que recién Tatiana hacía ese raconto tan preciso sobre cómo fueron desapareciendo esos cines que eran obras arquitectónicas de por sí muy, muy bellas, y el cine era muy popular. Y me acuerdo una vez que lo escuché a Peña charlando con vos en un copete Filmoteca, de por qué, ¿no? Con la misma imagen, una película que es de Tarkovsky, de Antonioni, de Hitchcock, llevaban miles de espectadores al cine. Entonces no eran solamente clase medias instruidas, cultas. Si iba tanta gente porque evidentemente
sectores populares también iban. Lo que pasa es que la entrada salía barata. Hasta en los cines más conchetos era barata la entrada. No te implicaba un 10% de tu salario, como te puede implicar hoy una entrada de cine, o no sé, el 5% o el 2,5% para una entrada de tu salario en total es un absurdo absoluto. Bueno, en términos de porcentaje, una entrada al cine era irrisorio frente a un salario mínimo antes. Entonces la gente iba mucho al cine, tampoco tenía tantas alternativas, pero ya existía la televisión y la gente seguía yendo al cine. Y había televisión por cable y la gente seguía yendo al cine. Y el rebote post pandemia en cantidad de espectadores en Argentina había sido muy interesante, muy alto. ¿No? El flujo 2022-2023 había sido muy alto y ahora hay una caída estrepitosa. Yo la función del otro día para decir esto, digo, yo miro el movie, pero también tengo un fetichismo con el fílmico, obviamente. ¿Viste? Y más en hasta el trilce que no tiene ni vidrio de donde sale el proyector y escuchás los ruidos y Peña se putea con el otro, todo. Y me gusta, ya escucho el ruido, escuchá cómo se pone la cinta, se engancha. Y había mucha gente joven. Entonces, por eso también jugábamos con Peña, decir, ¿es para tener esperanza o es simplemente un oasis en el desierto? Y un oasis en el desierto es eso. Puede ser real o no puede, o puede ser una imagen mental. Yo creo que hacer, más que preguntar, hay que hacer. Yo, por ejemplo, este año creí que no iba a filmar nada ni que iba a editar nada. Me parece muy interesante el concepto de quizás es un momento más para editar que filmar. Me parece que hay algo muy interesante. Sin caer en el simple found footage, que está muy de moda igual, ¿no? Está muy de moda. Está todo el mundo haciendo found footage. Montando más que filmando. Pero darle un sentido quizás un poco más político a ese montaje. Por ponerme bien vanidoso, voy a decir que yo lo hice en Lluvia de Jaulas, que agarré imágenes que saqué de la página de la Policía Oficial y las edité como quise y les di el sentido que quise. Y me pareció muy interesante ese ejercicio, que obviamente lo aprendí de otros, desde Agné Bardá, Chris Marker. Se me fue el apellido del cubano, Santiago Álvarez, perdón. Álvarez Domínguez, se me mezcló ahí. Todos los apellidos impuestos por el Imperio Español. Pero ellos ya hacían esas cosas, digamos, ¿no? Filmaban sus cosas, pero también retomaban imágenes que estaban pasando, filmar la tele inclusive, y darles un nuevo sentido. Eso me parece muy, muy interesante. Pero la pregunta está abierta, está en estado permanente y no quiero caer. Yo creo que obviamente la principal contundencia política del cine son las películas. Porque en la cuestión de las películas ya está todo lo otro. Es decir, ¿cómo se llega a la igualdad? ¿No? El cine es el arte más desigual, de eso no puede negarse nadie, porque me le planto hasta el último de mis alientos. Es el más desigual, el más injusto, el más burgués, el más concentrado, el más caro, el más mezquino. El mundo de los cineastas para mí es de lo más mezquino que he conocido, de los cineastas en general. Hay muy poca tendencia al espíritu colectivo, la verdad que no hay mucha gente, va, por lo menos lo que yo siento. No, lamentablemente. En Argentina, en particular, mi nombre sigue siendo como una anomalía, como un caso extraordinario y todavía tengo que dar un montón de luchas para que esto que vos decías, ¿no? No por villero, sino por cineasta, pero no me podés sacar de donde vengo porque es muy importante, porque eso iguala un poquito la balanza de quienes pudieron acceder históricamente
al cine. Pero ¿por qué digo las películas? Porque si una película la realiza un villero, ya ahí hay un montón de acontecimientos políticos. Y se actúan villeros y si la filma un villero. ¿Por qué todavía no aparece la cineasta villera? Porque nadie la está buscando, porque triunfan mejores las directoras que representan a las villeras. Siguen triunfando esas representaciones que yo no las anulo, yo necesito que existan porque son las que me permiten criticar y a mí darme cuenta de los problemas que tiene el cine en la representación. Pero para que aparezca esa cineasta villera hay que hacer mucho. Y no es el hecho en sí simplemente que aparezca, sino que haga películas y que esas películas no juzgarla de si están buenas o malas. Si son películas interesantes o no, si hacen pensar o no. ¿Por qué digo? Porque si llegó a ser una película, ya hubo todas justicias previas. ¿No? Pudo acceder a una cámara, pudo acceder a una isla de edición, pudo acceder a un presupuesto, pudo acceder a un montón de cosas que hablarían de un montón de batallas ganadas. Entonces sí, hay que apuntar a las dos cosas, a las películas, primero el acceso, en democratizar el acceso, y ahí donde retomo algo de Tatiana de la pantalla al negro, digo, para lograr esa igualdad yo creo que el espacio es limitado, no entramos todos. Si van a entrar los sectores populares al mundo del cine, no entramos todos. Vamos a estar muy apretados. Van a tener que salir. Van a tener que salir, un par van a tener que salir, y no veo a nadie dispuesto a salir, a perder ese privilegio. Entonces, quizá me fui por un rizoma, no fue tu pregunta qué hacer. Claramente me fui en un rizoma, pero digo, no vamos a entrar todos y no veo a nadie dispuesto a perder su lugar, a querer salir y decir, no voy a dar apellido porque empiezo y después me arrepiento, pero no veo a fulano, a sultano, a fulana, sultana, porque entiendo la cuestión de género, pero para mí es con la clase, inmediatamente en el cine, donde se nota más, quizás en la política no, es un poco más complejo todo. Pero en el cine, si va a entrar un cineasta villero, o 2 cineastas villeros, 3 cineastas villeras, 5 se van a tener que ir. No los veo dispuestos a perder ese espacio. Y para lograr un poco igualdad, van a tener que querer perder privilegio, no lo veo. Igual son todas cuestiones que ahora están en pausa porque nos gobierna, estamos en pleno experimento, que estas discusiones, viste, ya es como, para que no sabemos si va a existir el cine directamente, ¿no? Pero va a seguir existiendo. Bueno, eso. Perdón que me fui por las ramas rizomáticas, pero tenía ganas de decir lo que digo siempre. Básicamente. No, hay algo importante, creo, retomando un poco lo que dice César, que es siempre esta pregunta como de, bueno, ¿qué hacer? Venimos acá 2 cineastas a hablar. Pero también no se le puede pedir al cine lo que quizás está costando mucho en otros órdenes. O sea, en órdenes sociales, como pueblo, como clase trabajadora argentina, como ojalá estuviéramos, porque al fin de cuentas, digo, uno puede, cada uno con sus obsesiones, sus manías, sus pensamientos, decir, yo desde mi cine voy a proponer, pero en el fondo no dejamos de ser parte de la historia de este momento que nos toca vivir. Y es un momento donde lamentablemente hay mucho reflujo de las militancias, ni hablar de luchas que logren triunfos para las clases trabajadoras en su amplio espectro. Entonces, está todo bastante pinchado. O sea, pasan cosas un montón chiquitas todos los días, pero la reacción que estamos logrando tener como sociedad argentina me parece que no está o no viene estando, yo siento al menos, a la altura del ataque que estamos recibiendo. Por un montón de cosas que probablemente sean, y que sería entrar como en otro universo más complejo, pero bueno, ¿cómo llegamos a no estar teniendo el nivel de respuesta que tenemos? Bueno, da para estar charlando 10 horas con una cerveza, no sé, es difícil
pero no estamos teniendo el nivel de respuesta como sociedad, como clase trabajadora, incluso como sector de la gente que trabaja en la cultura en general. Yo no sé si la respuesta organizativa y de acción directa ante lo que está pasando está a la altura del nivel de violencia que estamos viviendo día tras día. Ahí es donde a mí me preocupa un poco esto de estar ahí como mirando con el coso. Porque también veo mucha gente que se entierra en Twitter y se angustia de una manera terrible. Y esa depresión en la que también hay mucha gente sumida, o estamos. Es una generación muy llorona también. La Digo, hay actual. como una nueva pandemia que es estar deprimido y al capitalismo le viene bárbaro. Yo pienso en las generaciones previas de los 70, te desaparecían amigos, no podías decir ni mu, te metían preso y ahora, no, me insultaron por Twitter. Hay algo... No aguanto, se viralizó el insulto. Hay algo donde es difícil, o sea, eso hay que de alguna manera tipo sacudirnos, porque si no van a seguir pasándonos con una topadora por encima. Entonces, a mí esos grandes problemas de cómo responder me preocupan todavía más que qué hacer con mi cámara, aunque entiendo que soy cineasta y que es mi responsabilidad, pero además de eso soy una persona que vive en este planeta, en este territorio llamado hoy en día Argentina, y que tiene que pagar el alquiler y sobrevivir. Entonces, eso me preocupa como persona que vive acá, como mujer, como trabajadora. Me preocupa como a nivel más macro también, qué hacer. Si pudiéramos dar respuestas quizás más claras en este momento al respecto de qué hacer políticamente, quizás la respuesta que yo siento que podría dar como cineasta o podríamos dar como generación, por ahí sería un poco más clara. Pero lamentablemente no depende de nuestras voluntades aisladas. Y ahí hay otro tema, igual acá yo ya me voy también para otro lado, pero a mí me preocupa cómo responder como comunidad cinematográfica a estos ataques, por ejemplo. Y yo intenté el año pasado, por ejemplo, ir a varias asambleas del sector y huí desfavorida, la verdad. Porque hay algo de esto que dice César, del perder lugares y el no perder lugares, y se vuelven mucho también asambleas donde de directores y productores, por ejemplo. Cuando un montón de gente no vive de eso, yo no vivo de eso, vivo de otras cosas, además hago películas. Entonces todos nos estamos ahí haciéndonos los que vivimos de ser directores de cine. Bueno, habrá gente que vive de ser director de cine, pero uno vive de dar clase, de que da un taller, de que escribís una cosita, de que diseñás un póster para una cosa, de que vas a trabajar, yo voy a trabajar algo de industria 2 días, la paso como el orto. Bueno, vas viendo. Pero ahí se cuece mucho una cosa de lo autoral que a mí personalmente yo no me hallo ahí. Y me acuerdo de amigos que son técnicos de cine, que laburan muy obreros del set, y me decía, pasa que si yo hablo en esos espacios, está mi jefe ahí. Y es raro compartir una asamblea con una persona que es la que después te niega la hora extra, te hace esto. Entonces, la comunidad cinematográfica argentina tiene un poco ese tema, como defendamos el cine argentino. Bueno, no es una sola cosa el cine argentino. Hay un montón de tensiones de clase, de género, de quienes filman con el Inca, sin el Inca, de quienes sin el Inca no van a seguir filmando y de quienes sí. O sea, hay como una complejidad ahí adentro que en un quehacer más acotado, digamos, de quienes ejercemos oficios o intentamos ejercerlos cercanos al cine, que es compleja también, que a veces se simplifica un poco, siento. Y después uno con el tiempo se va enterando que
que gente que por un lado propicia esos espacios de discusión, después se sienta a conversar con el tipo que está destruyendo el Inca y considera que se puede dialogar con los neofascismos. Yo considero que no tengo nada que dialogar con esa gente. Hay mucha gente del sector que sí. Y estoy diciendo gente que se reconoce progresista y que defendería un montón de ideas en común. Que eso también me parece importante igual, ¿no? Como cómo empezar a atender en un contexto como este, encontrar márgenes de convivencia con quienes tenemos, no sé, yo soy una persona de izquierda de toda la vida y hay un sector del peronismo que tiene una sensibilidad que no me es tan ajena y sin embargo sí con sus dirigencias yo me quiero matar. Pero bueno, tenemos que en esos sectores más, yo considero territoriales, encontrar también maneras de converger sin que por la unidad perdamos otras cosas. Pero bueno, ahí creo que como personas que habitamos el ecosistema de este cine, quedan muchas tareas también por pensar cómo dialogar y qué hacer en comunidad, que yo por ahora no encontré tanto el espacio donde, no sé, al menos donde sentirme cómoda para hablar eso, sin sentir que hay otros intereses cruzados en el medio, no sé, no es tan sencillo organizarse a veces. Yo creo que eso es suficiente. No Cierre sé si... perfecto. Sí. Gracias. Muchas gracias.